Cuando se habla de Francisco Guillermo Ochoa, solo hay de dos sopas: o alguien salta para protegerlo del odio, o las risotadas explotan de un momento a otro. El cancerbero demostró desde muy temprana edad sus enormes cualidades bajo los tres palos, ganándose la titularidad en el Club América, así como simpatizantes a raudales. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha cometido muchos errores, unos menos y otros más desastrosos, pero que finalmente lo marcaron de por vida. Además de atraerle innumerables detractores, la mayoría de ellos aficionados mexicanos, e incluso de la misma parcialidad azul crema. De 2004 a 2011 se hizo de un nombre no solo en América, sino en la selección mexicana, anotándose unos Juegos Olímpicos, una Copa América, algunas Copas Oro y 2 Mundiales, en donde no sumó ningún minuto. Pero si hubo una temporada en la que Paco Memo se destacó por la titánica cantidad de goles recibidos, fue aquella en la que descendió en el fútbol español. Coladera, tronco, sin manos y muchos adjetivos se han sumado a las burlas que el nacido en Guadalajara ha recibido a lo largo de su carrera, algunas veces bien merecidas, pero otras no tanto. Para el video de hoy decidimos realizar un análisis cuantitativo, con el objetivo de descubrir cuántos de los goles que recibió el Granada fueron culpa de Ochoa, cuántos fueron porque su saga trabajó erróneamente, cuántos fueron inatajables, y en cuántos realmente el portero salvó al raquítico club español. De una vez te aviso que en este canal no dedicamos palabras para defender ni para atacar. Simplemente queremos descubrir con números y no con ideas preconcebidas si es que en esa temporada inolvidable, para mal, Ochoa fue un fantasma de la portería, como se repite y repite en voz de miles de personas. Dicho esto, comencemos. Haga el reportaje, revisen todo lo que dije y se darán cuenta que no dije ninguna pinche mentira, no es clickbait. Realmente es una historia que nunca se ha contado, es una historia culera. Lo dije en uno de los videos, es una historia que atraviesa el fútbol, pero de una manera grotesca, muy grotesca. O sea, y todo empezó porque alguien me dijo, no, revisa aquí porque ese carnal allá. Y yo dije, no mames. Y busqué y dije, no puede ser. Tales credenciales llamaron la atención del fútbol francés, a donde recaló con el modesto Ajaccio, para luego brincar a España con el Málaga, y posteriormente al Granada, etapa que nos concierne y donde nos detendremos por un buen rato, ya que en su única temporada como rojiblanco se adjudicó 2 marcas francamente disruptivas. La primera como el portero más atajador, con 149 paradas, pero la otra como el más goleado de toda la historia del fútbol español, devorándose la friolera de 82 anotaciones en 39 partidos. Una brutalidad. Ante Las Palmas la cosa empezó calientita, y el de los Rizos jugó bien su área, apagando el fuego que Nabil quería propagar a la buchaca. Rebasado el 10, Paco Memo recepcionó endeble, pero al final recompuso, reventándola antes de que Libaja le afanara el mandado. Por desgracia, poco después, la parcialidad rojiblanca fue víctima del pésimo doble fildeo de Gabriel Silva, dejándose la muerta a Nabil El Zar, quien con un derechazo a placer subió el primero en Gran Canaria. Más allá del 30, la propia saga nazarí complicó su centinela, pero no pasó a mayores. Lo mismo que con Vicente Gómez, cuando no pudo superar el achique del embajador mexicano en Andalucía. Uno que segundos después manoteó magistral el tiro cruzado del palmero franco-marroquí. Antes del intermedio, Jeremy Boga lo emparejó con un derechazo fulminante, que se introdujo por la base del poste derecho de Javi Varas. Más el gol del franco-marfileño fue el único aceptable del Granada aquel 28 de agosto, porque en adelante todo fue un desastre, empezando por la línea defensiva. Tristemente, durante un contragolpe canario, Ochoa no midió bien el centro y se quedó corto en la descolgada, regalando su primera pifia de la temporada para el tanto del Príncipe Boateng, que muy fácil le ganó por elevación para el 2-1 momentáneo. Entrados en la decena del 60, el 13 granadista recostó para su izquierda, enviando a tiro de esquina el libre directo de Jonathan Viera, quien más tarde comandó la contra, donde cayó el 3-1. Cerca del 70, el hecho en Canaria acarreó hasta 3/4 e inteligente soltó para el Zar, que solo con su alma entró al rectángulo y con una linda cuchara dejó fuera de la ecuación al protagonista de este video. Tras rever la repetición, se podrá decir que Ochoa tardó, o tal vez no, en achicarla a Nabil, mismo que aprovechó un mal fildeo rojiblanco en medio campo para asistir a Mon y cascar el cuarto sobre el portero mexicano. Una mano de este último evitó el quinto amarillo, por eso el 75. Sin embargo, luego de jugar el área excepcionalmente, sus acartonados mediocampistas regalaron otra contra para la segunda asistencia de Viera, quien hizo suya el área y luego hizo famoso a Ezequiel Araujo.
Todavía en el añadido, el tapatío salvó a su equipo del sexto en contra, y segundos después acabó el partido. La cosa empezó quimérica para los andaluces, que nunca habían ganado en el Calderón, yéndose adelante con la magnífica 1-2 de Isaac Cuenca sobre la frontal del área. El primer tiempo se hizo adulto, y el guardián azteca no tocó la pelota con las manos, sino hasta el 33, que leyó las intenciones de Correa, cercenándole por tierra con la extensión de su pata derecha. No obstante, 3 minutos más tarde titubeó con las manos, luego de un córner, y se la entregó en bandeja a Yannick Carrasco, quien lo acribilló para clavar las tablas, que no perduraron, pues al 45 el mismo belga sacó un tiro que rozó un granadista y venció al jalisciense, tomando la contrapié. Para el segundo capítulo el guión fue casi el mismo que en los primeros 45, y Ochoa no tocó el cuero con los guantes, hasta que sacó de la red el hat-trick de Carrasco, luego de la faena por derecha de Antoine Griezmann. En un parpadeo cayó el cuarto colchonero, una vez que Felipe Luis se escurrió por izquierda y metió el centro. Aunque el de los chinos le tapó a Correa en primera instancia, nada pudo hacer para contener el contrarremate de Nico Gaitán. Por un buen rato el seleccionado azteca respiró tranquilo, e incluso atrapó en 2 tiempos un ensayo de Gaitán, quien minutos más tarde le dijo que sí al colchón tamaño king size que la saga le obsequió dentro del área, y sin premura selló su doblete, definiendo con un trayazo a la base del poste. Las celebraciones del Atleti por el Día de las Peñas no cesaron ni un poco, y al 85 el luminoso brilló el 6-1 parcial, cuando Angelito aprovechó las permisiones de la última línea nazarí, colocándola de gajos lo más alejado del piscinazo del meta visitante. Pero la desgracia para Memo no quedó en 6, sino en 7, ya que Thiago le dio carpetazo a la querella, empujando los 3 cuartos de gol que le obsequió Carrasco. Vaya partidito para Paco Memo Ochoa. Quizás la fecha 14 de la 2016-2017 de la Liga Española no tenga por qué ser recordada. Sin embargo, para Ochoa y sus compañeros fue muy importante, ya que después de 1260 minutos, por fin supieron lo que es ganar 2 partidos al hilo. Además de sumar por primera vez de a 3 durante la 86ª edición del torneo ibérico. El Sevilla, que era segundo junto al Barça, visitó las Cármenes y el derbi andaluz inició movidito, pero no en los arcos, dándonos el 20 sin nada interesante para relatar. Pero las emociones se desbordaron 7 minutos después, cuando Andreas Pereira le sacó el néctar del gol al regate de Ajo, mostrando una celebración, una leyenda en apoyo al chapecoense brasileño, que días antes sufrió un terrible accidente aéreo que acabó con la vida de 19 de sus futbolistas. Memo seguía mostrando enormes mejorías en su juego por elevación, mas no fue solicitado con premura, sino hasta que brilló el 32, cortando un servicio malintencionado de Mariano, jugador al que más tarde le sacaron un gol cantado sobre la raya. Ya en la parte complementaria, Paco se puso vivo ganándole a Luciano Vieto en la dividida, y su central Lombán hizo lo mismo, pero del otro lado al 56, una vez que embarró la prolongación a primer poste del ucraniano. Por ahí del 73, Vieto se vio superado nuevamente por el gol nazarí, que con el pecho le mandó al banderín su amenazadora volea dentro del área, y posteriormente sacó un costado el long shot del Mudo Vázquez. En la recta final, el campeón con América en 2005 atajó una mano la tercera opción franca de descuento palangana, uno que llegó muy tarde durante los últimos segundos del añadido, cuando Ben Yedder intercambió por gol una falta en zona prohibida sobre su persona. Luego del silbatazo final, Granada durmió por primera vez fuera de la última posición. El primer duelo del 2017 para el 3 veces mundialista fue ante el Real Madrid en el Bernabéu, histórico escenario en el que tristemente se enjaretó no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 goles. Luego del amoroso saludo con Keylor Navas y un espectacular mosaico para conmemorar el campeonato del mundo que consiguiera el Madrid en Japón, Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a una constelación de leyendas ganadoras del Balón de Oro, para luego presumirle al público su nuevo premio individual, antes de posar como todo un comandante, con los 4 que tenía hasta ese momento. Claramente el Granada no iba a poderse interponer en esta pachanga color merengue, y apenas al minuto 12 su saga perdió la pelota, regalándosela a Benzema. Isco recibió en el borde del área y batió al guardameta por abajo, dejándolo con cara de circunstancia. En este gol vaya que pudo hacer algo más. Su tarde negra no finalizó ahí, pues en un disparo sencillo de Luka Modric dejó rebote, aprovechado por un Karim que estaba en fuera de lugar, aunque para entonces el VAR no le podía salvar la chamba. Marcelo celebró sus 10 años en el Real Madrid barriendo la cancha con Tito, que se retorció como caracol en sal, mientras el balón volaba a la cabeza de Cristiano, quien remató a placer dentro del área chica, aplaudido por Figo, Owen y Ronaldo. Al 38 finalmente logró atenazar una pelota, luego de la granizada de centros y goles que le habían hecho llegar.
Después también logró amortiguar el disparo de Carvajal, ganando unos centavos de confianza. Esa misma que se deslizó por las cañerías del Bernabéu, cuando Modric hizo lo que quiso por derecha, y luego Tito volvió a demostrar todas sus carencias, dejando entrar a Isco para que hiciera su segundo del juego. Ochoa se empleó ahora sí correctamente, con un buen lance a su derecha, expulsándola del barbudo Alarcón. Apenas arrancaba la segunda cuando Benzema empalmó un zurdazo potente que provocó la mejor atajada de la tarde para Francisco Guillermo, quien luego la descolgó en un mal intento de James. A pesar de que la localía le bajó al ritmo, le bastó un centro cerrado, que tal vez pudo cortar Ochoa, pero el mayor culpable fue Ajo, quien abandonó por completo Casemiro, y así empujó el quinto bueno. Como en casi toda su carrera de claroscuros, Paco Memo reaccionó extraordinario para detener un punterazo de Benzema, aunque invalidado por fuera de juego. A 15 del final se anticipó en el Achica CR7, que se enojó mucho porque no se la dieron antes. No obstante, el Balón de Oro zapateó en su dirección y volvió a atajar, pero también dio rebote, solo que esta vez no hubo un blanco para mandarla a guardar. Esa fue la última aparición del guardameta mexicano, que entregó uno de los peores partidos que ha jugado en el fútbol europeo. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos. De verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click. Te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. El 2 de abril fue otro fin de semana muy oscuro, en el que al equipo del Wuhan DDMC Football Club Management le tocó bailar con la más fea, y ese fue un culé de nombre Barcelona, que sin Messi e Iniesta goleó al anfitrión. Cumplidor como casi siempre, el Memo lo inició bien, imponiéndose una dividida a Lucho Suárez. También contuvo un disparo de Neymar, y posteriormente se convirtió en factor para terminar el primer episodio con la canasta vacía, deteniéndole en 2 ocasiones seguidas al pistolero uruguayo del conjunto blaugrana, y otra más al 34, cuando quiso al nivel del alfombrado. Impresionante lo del portero mexicano. Luis Suárez, ahí está como siempre protegiendo a Suárez, otra vez Ochoa, otra vez le vuelve a salvar al Granada. Ochoa, que está teniendo uno de esos partidos que le hicieron famoso con México en aquella fase final. Lo está parando todo el portero del Granada. La de Neymar al 44 era fuera de juego, pero de cualquier modo el de los rizos hidratados se desenvolvió con prestancia, misma que le faltó segundos más tarde, cuando se amarró en la salida, permitiendo la paja del mordelón sudamericano. Apenas comenzó el complemento, nuestro objeto de estudio se inclinó para la derecha, negándole la dicha a Paco Alcácer, y por su parte Saunier se comió a Messi un chisguete más tarde, confeccionando tremenda jugada para el empate de Boca. Paradójicamente, Granada fue a menos tras el gol obtenido, y aprovechando las complacencias de la salvaguardia nazarí, Suárez cubrió la redonda para asistir al Alcácer, quien colgó la voltereta. Una mano del meta de 31 años echó por encima un aviso de Iván Rakitic, mientras que pasado el 80, Ajo dejó en desventaja numérica a sus compañeros, quienes lo sufrieron casi al instante con el 3-1 del croata. Un cruzado imparable para el portero fiel al número 13. A 5 del 90, Paco sacó las papas del fuego a un adormilado Lombán, pero ya en el añadido le fue imposible siquiera rozar el sencillo de Neymar, tras el haste famoso de su tocayo Alcácer. Como 19º de la general, el Granada ocupaba hacer más de 8 puntos en las próximas 9 jornadas, y que Leganés, Málaga y La Coruña sumaran lo menos posible para mantener vivas las esperanzas de quedarse en primera. Cuatro días más tarde, el nuevo Las Cármenes se atiborró con la ilusión de ver triunfar a los suyos frente al Valencia, y sumar esos 3 que los dejaran a 4 del Leganés, que estancado en 27 se mantenía a salvo. Pasaron más de 15 minutos de aburrimiento absoluto, pero la espera valió la pena cuando cerca del 20 Simone Sasa remetió un testarazo picado inatajable para el portero que tú me digas. Mal y de malas para la casa, solo 120 segundos le bastaron al italiano para cascar el segundo de la tarde, contestando al cable de Santi Mina con barrida a la red, acción donde el de los chinos fue un espectador más, así como su raquítica saga durante toda la campaña. Se apresuraba la media de coñazos cuando el ex atacante de la Juve estuvo cerca del triplete,
solo que François lo bajó de su nube con el guantelete, aunque al regresar de vestidores Mina se la aplicó, profanando su pórtico tras una extraordinaria treta de Soler, que dejó solo al entonces juvenil de 21 años. Por respeto a su afición, que pagó un boleto para ver al penúltimo lugar, el conjunto susodicho no se marchó con las manos vacías, y al 60+5 convirtieron el de la honra, gracias al rinconero exquisito Ezequiel Ponce. Durante el resto de la contienda, al que le dicen inflado e impulsado por Televisa, dio muestras de que estaba a la altura de cualquier fútbol de élite, una vez que al 78 le bloqueó a Munir, y luego se teletransportó para hacer lo mismo con la contradescarga de Soler, quien al rato quiso de lejos, mas obtuvo el mismo resultado. 24 horas después de la derrota, la directiva china, propiedad de Granada, anunciaba la destitución de Lucas Alcaraz y su cuerpo técnico, quienes al no brindar los resultados esperados, dejaron su lugar al agente del inglés Tony Adams, que hasta entonces fungía como director deportivo. Todo empezó tranquilo en Anoeta, por lo que no vimos al hombre que hoy nos ocupa tocarla con las manos, sino hasta el 40, que bajó una pelota del ropero, y desafortunadamente 5 minutos después, que sacó del fondo el sencillo a la red de Craquitos Vela. Para el segundo tiempo, el examericanista tuvo unos 45 un poco más cargaditos. Al 55 se tendió para la foto, cachando la del que algún día fue su compañero en selección, y más tarde celebró con los suyos el fin de 270 minutos de sequía, cuando el Granada volvió a sacudir una reja con el cabezazo de Adrián Ramos, tras el preciso centro de Folquier. Quien también estuvo atinado en su zona fue el 13 fosforescente, cuando al disparo de Yarramendi le alcanzó a meter las manos, desviándolo hacia el horizontal, y luego achicó perfecto, provocando la rata de Oyarzábal. Ya en el apartado del 80, una floja persecución andaluz dio pauta al juego de pared, que culminó con el 2-1 de Juan, que Ochoa medio rascó, pero no sacó. El tiempo dio para ver al mexicano volar y enviar línea de fondo libre y directo de Sergio Canales, pero al terminar la contienda, su equipo firmó el descenso a segunda división. Así fue como Memo Ochoa se convirtió en el quinto mexicano en perder la categoría jugando en el fútbol español. Los otros fueron José Luis Borbolla con el Depor en el 45, Hugo Sánchez con el Rayo en el 94, Guardado también con La Coruña, pero en 2011, y Gio dos Santos con el Mallorca, 2 años después. Tampoco hay que olvidar que nuestro protagonista sumaba su segundo descenso en Europa. Una verdadera lástima. Se acababa por fin la ennegrecida temporada del guardaballas azteca en Europa. Una campaña en la que los goles indican que fue el peor portero de la liga con 82 en contra. El mayor número de ofensas que un portero ha recibido en toda la historia de la Liga Española. Sin embargo, colgarle esa incómoda etiqueta es tan injusto como asegurar que por su culpa descendió Granada. Sobre todo considerando la raquítica suma de 30 golecitos que anotaron sus artilleros. Ni la mitad de los que recibieron en contra. Eso aparte de sus enormes estadísticas, atajando bajo la madera. Si vamos a las cifras oficiales, de los 82 tantos recibidos en 38 partidos, Memo promedió 2.1 goles en contra cada 90 minutos y un total de 162 paradas, según los datos recogidos por el diario El País. Además de que le dispararon en 561 ocasiones, 254 portería, 168 fuera y 17 al poste. No obstante, en la redacción de este canal fuimos más allá y luego de escudriñar a detalle, llegamos a la conclusión de que de esas 162 paradas, realmente Ochoa solo evitó 100 goles que eran cantados. Pero nos quisimos ver más estrictos y dejamos la cifra en 77, que fueron en las que realmente se esforzó en su máxima capacidad. Es decir, que si Francisco Guillermo Ochoa no hubiera atajado esa temporada para el Granada, el equipo podría haber recibido 150 goles, cual hubiera sido absurdo, por supuesto. También calculamos que el 70.7% de los tantos recibidos fueron errores puntuales de sus compañeros, lo que da un total de 58 dianas. Si no nos crees, te invito a volver a ver el video y analizar uno por uno. Puedes enviarme tus propios cálculos por Instagram si así lo deseas. 19.5% resultaron golazos, en los que François ni su enclenque Saga algo pudieron hacer, es decir, 16 de ellos. Y finalmente 8 fueron su culpa, y he aquí el recuento de ese 9.7%. En la fecha 1 contra Las Palmas, claramente. En la 3 enfrentando al Eibar. En la 8 cuando el Athletic les clavó 7. En la 17 ante el Madrid, cuando se destapó con 2 pifias en su peor presentación. Luego en la 24 cometió una frente al Athletic, otra más con el Barcelona en la 28, y finalmente en la 32 contra el Celta de Vigo. Todas y cada una de ellas ya las destacamos durante el resumen. Como pudiste notar, Guillermo Ochoa fue una pieza más de un equipo sumamente mal planeado, con un bailable de técnicos que parecía no tener fin.
futbolistas realmente malos jugando en la primera división de España y un gran número cedidos a otras instituciones que no pudieron aportar. Un club que acabó descendiendo, no por los malabares de su portero, sino por una serie de factores que se hicieron evidentes desde la primera jornada. E incluso algunos se mostraron apáticos y faltos de profesionalismo durante las últimas jornadas, como declaró el propio Ochoa para Marca al término de la campaña. ¿Y qué decir de la delantera? La peor de todo el campeonato español, con apenas 30 goles anotados. Así que aquí el menos culpable fue el cancerbero. Según nuestra investigación, si algo puede decirse del mexicano, es que definitivamente fue el mejor nazarí en toda la temporada. De no ser por él, la humillación granadista habría sido mayúscula, estruendosa, apocalíptica. Y aunque su experiencia fue tortuosa, le dejó muchas enseñanzas que lo catapultaron hacia nuevos horizontes. Pero ese es un capítulo futuro de leyendas del fútbol mexicano. ¿Sigues teniendo la misma opinión de Memo Ochoa? ¿Lo consideras un absoluto tronco o un extraordinario guardameta? ¿Cuál es tu top 3 de mejores porteros mexicanos de todos los tiempos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todas y todos aquellos que desdeñan al 3 veces mundialista, para que puedan consolidar una opinión bien formada, a favor o en contra. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces y a activar las notificaciones pulsando en la campanita. Así nos ayudas muchísimo para que más gente conozca nuestra labor periodística y continuemos narrando las mejores historias de leyendas del fútbol mexicano.